Abramos nuestra Biblia en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3. Y hoy acabamos las 10 conferencias porque fueron 10. Creo que fueron 10. Acabamos la última conferencia respecto al mensaje de las 7 iglesias de Apocalipsis. Entonces, en esta mañana concluimos el mensaje a estas iglesias, que fueron mensajes importantísimos, no solamente para las iglesias, sino que también vimos para todas las épocas, desde la fundación de la iglesia en el día de Pentecostés hasta nuestros días, como también para nosotros como individuos. Entonces, estos mensajes son aplicados a la iglesia como comunidad, pero también lo aplicamos a nuestra vida particular. Este último mensaje a la iglesia de Laodicea, en el capítulo 3, del versículo 14 al 22, es el mensaje dirigido, escuchen muy bien, es el mensaje dirigido a una iglesia que no era iglesia. Es el mensaje dirigido a la iglesia apóstata. Es dirigido a un grupo de creyentes que tenían la bandera de iglesia y que profesaban pertenecer a la iglesia de Jesucristo, pero que sin embargo, de acuerdo a este mensaje, el Espíritu Santo nos revela que no eran cristianos. No eran salvos, se decían, pero el mensaje de Cristo a la iglesia de Laodicea es el mensaje más grave, más directo, más solemne, y sobre todo tomando en cuenta que los días están ya contados. Entonces, escuchemos lo que el Espíritu le dijo a esta iglesia y le sigue diciendo, porque esta iglesia sigue en el Espíritu manifestando la misma conducta. Una conducta apóstata donde no han sido regenerados por el Espíritu de Dios, a pesar de que van a la iglesia. Y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a comenzar esta conferencia en esta mañana con el mismo sistema que iniciamos desde el inicio de estas iglesias. Vamos a ubicarnos en primer lugar en esta mañana dentro del contexto geográfico en donde se encontraba la ciudad o la iglesia de Laodicea. En el mundo antiguo existían 3 ciudades llamadas Laodicea, pero la mencionada aquí en el capítulo 3 de Apocalipsis era Laodicea de Licus, por estar situada sobre el valle de Licus, arriba del mar Mediterráneo. La ciudad de Laodicea fue fundada en el año 250 a.C. por Antíoco de Siria, y el nombre de la ciudad se le puso por el nombre de la esposa de Antíoco de Siria, que se llamaba Laodicea. Esta ciudad estaba ubicada entre el camino a Éfeso con Siria y tenía un acueducto grandísimo de 10 kilómetros subterráneo, lo cual la hacía débil militarmente. Pero en el año 61, después de Jesucristo,
esta ciudad fue devastada totalmente por un terremoto y los ciudadanos, sin la ayuda del Imperio Romano, la comenzaron a reconstruir poco a poco. Las ovejas de la ciudad de Laodicea que pastaban alrededor de la ciudad eran conocidas en el mundo antiguo por la lana más suave que cualquier oveja pudiera tener. Además, el color de la lana de estas ovejas era muy particular y por eso comenzó la ciudad a enriquecerse a través del producto de la venta de la lana de las ovejas. Esto produjo la industria más rica del vestido en el mundo antiguo que se conocía. También la Odisea tenía un gran centro médico de mucha importancia y ahí estaba la mejor escuela de medicina de toda el Asia Menor. Ese gran centro médico era famoso porque ellos inventaron el colirio para los ojos. Y cuando comenzaron a usar el colirio, comenzaron a enriquecerse también porque todos los romanos venían a la Odisea a comprar colirio para los ojos y para los oídos. El colirio comenzó a ser exportado a todo el mundo y la ciudad de la Odisea comenzó a enriquecerse. La iglesia que estaba dentro de esta ciudad, entonces vemos que estaba dentro de un medio geográfico y cultural absolutamente y también científico asombroso. Y la iglesia comenzó a acomodarse a la ciudad y comenzó a creer que porque todos los cristianos de la Odisea tenían mucho dinero, no necesitaban ellos más que presentarse el domingo, ir de vez en cuando a un estudio bíblico y aceptar el nombre de cristianos. El mensaje de Jesucristo comienza en el versículo 14, identificándose Él con 3 calificativos. Y Jesucristo le dice a esta iglesia, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Por qué Jesús, en primer lugar, le dice a esta iglesia que Él es el amén? ¿Cuántos de ustedes después de acabar de orar dicen amén? ¿Cuántos de ustedes saben lo que significa la palabra amén? La palabra amén no significa así sea, como se tradujo del latín por Juan Calvino aproximadamente en el siglo XV o XVI después de Cristo. La palabra amén en el griego significa sea verdad. Entonces, cuando Jesucristo dice que Él es el amén, significa que Él es la verdad. Cuando ustedes ven, por ejemplo, en la Biblia que dice Cristo, de cierto les digo, el que oye mi palabra, o de cierto les digo, ahí la palabra de cierto es la palabra griega, amén. Entonces Jesús dice, amén, amén les digo. En lugar de que Jesús diga acabar como nosotros, amén, Él lo dice al principio de hablar. Porque cuando Jesús habla, no se dice el amén al final, sino que Él comienza diciendo, de verdad les digo, que lo que les voy a decir es verdad. Entonces Jesús se revela a esta ciudad, en primer lugar, y a la iglesia, como aquel que es en el cual se puede confiar en todo lo que Él ha dicho. En segundo lugar, Jesús dice que Él es el testigo fiel. Antiguamente, para que alguien pudiera ser testigo, necesitaba 2 condiciones. La primera, haber visto con los ojos aquello que iba a testificar. Y en segundo lugar, decir la verdad de lo que vio. Estas 2 características fueron absorbidas por el derecho romano y también por las cortes de justicia en Estados Unidos. Cuando tú en Estados Unidos eres llamado como testigo de cargo, por ejemplo, o testigo a favor de algún hecho, lo primero que te hacen es jurar sobre la Biblia. Y cuando la persona jura sobre la Biblia, el juez le dice, ¿jura usted decir la verdad y solo la verdad y nada más que la verdad? Y la persona jura, lo juro. Si esta persona durante un juicio en Estados Unidos, en una corte, dice otra cosa, se le acusa de un crimen que se llama perjurio y es condenado de 3 a 6 años de prisión actualmente desde 1972. Entonces, cuando Jesús se presenta y nos dice, yo soy el testigo fiel, ¿qué cosa nos está diciendo? Vean ustedes Juan capítulo 3. Jesucristo está insinuando indirectamente que ha habido falsos testigos. Y nosotros sabemos quiénes son estos falsos testigos. Por ejemplo, cuando un gurú
comienza a juntar un grupo de seguidores y él comienza a revelarles algunas verdades. Él es un testigo falso. Cuando el que fundó la Dianética, Ron Hubbard, dijo que él tenía la clave para la ciencia de la salud, él fue un testigo falso. Y cualquier persona, los fundadores de las sectas, el que fundó los mormones, el que fundó los testigos de Jehová, el que fundó cualquier grupo, el que fundó la Iglesia Universal de Dios, Herbert Armstrong, todos estos hombres han sido testigos falsos a la luz de la Biblia. Dice Juan capítulo 3, versículo 31 al 32. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Jesucristo nos dice que todo lo que nosotros hemos oído aquí abajo en la tierra, ¿de dónde viene? ¿De dónde sacó Ron Hubbard, los gurús, el fundador de los mormones, el fundador de la Iglesia Universal de Dios, el fundador de las sectas? ¿De dónde sacaron ellos la revelación dada a los humanos? ¿De dónde la sacaron? La Biblia dice que de los espíritus de los poderes del mal. Hay espíritus en el mundo que le soplan al hombre y le dicen al hombre revelaciones que no vienen de Dios. Entonces Jesús dice, yo vengo de arriba. Estos hombres han sido terrenales, ninguno de ellos pudo decir que él vio a Dios. Pero Jesucristo vino al mundo y dice que todo lo que vio en el cielo y lo que oyó y lo que presenció, eso vino a revelarnos al mundo. Y la tragedia es que Jesús dice, nadie quiere recibir mi testimonio. Es increíble que una persona pueda creerle mejor a un mormón o a un testigo de Jehová o a uno de la Dianética que lo que Jesucristo dice. Es increíble que ahorita las naciones puedan creer que la solución para la paz está en nosotros y no en la Biblia y en Dios. Es increíble que tú puedas creer que el psicólogo te puede ayudar y no Jesucristo. ¿Qué revela esto? Que el hombre cree más fácilmente la mentira que la verdad. El hombre tiene la capacidad para creer más fácilmente la mentira que la verdad. Y en tercer lugar, Jesucristo le dice a la iglesia de la Odisea que Él es el principio de la creación de Dios. Esto no significa que Él fue el primero en haber sido creado, porque el Evangelio de San Juan, capítulo 1, del versículo 2 al 4, dice que nada de lo que fue hecho sin Él. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En la carta a los Colosenses, el apóstol Pablo dice que Jesucristo es el primogénito de la creación, y en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. ¿Qué significa, pues, que Jesucristo es el principio de la creación de Dios? Significa que Él fue el principio que le dio la fuerza motora a toda la creación. Jesucristo es el origen de todas las cosas. Y cuando Jesucristo inició la creación, Él es el principio, porque en Él todo lo que existe tuvo su origen. Entonces, Jesucristo se presenta a la iglesia de la Odisea, diciéndoles, yo soy la verdad, yo soy aquel en el quien pueden confiar, yo soy el origen de todas las cosas, y ahora quiero decirles a ustedes lo siguiente en el versículo 15 y en el versículo 16. Y lo primero que Cristo le dice a la iglesia de la Odisea, es lo primero que le dijo a todas las demás iglesias, y es lo primero que en el día del juicio te va a decir a ti y me va a decir a mí, yo conozco lo que has hecho. Yo conozco tu vida desde hace 3, 4, 5 años. Yo conozco desde que tú te levantas y desde que tú te acuestas. Yo conozco tus actitudes internas en tu corazón. Yo conozco que eres un hipócrita. Y Jesucristo le dice, yo conozco que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
Vamos a definir los 3 estados que la Biblia nos define en esta carta. Se nos define el estado de frialdad. Aquí la palabra frío es sujuros en el griego, que significa congelado. Así, en estado máximo de hielo. No así frío, sino hielo. La segunda palabra caliente es la palabra griega cestos, y significa en ebullición, o sea, ardiendo. Y la palabra tibio es la palabra griega liarios, y significa entre frío y caliente. ¿Saben ustedes qué cosa es la conversión? La conversión es el cambio de un estado a otro. Y no se necesita ser teólogo para deducir que los que son fríos son los inconversos. Están en estado estático, están endurecidos, no les llega la palabra, son indiferentes hacia el dolor humano, son indiferentes hacia ganar las almas. Estas son las personas frías. Pero cuando una persona se convierte a Jesucristo, tiene que haber un cambio de estado, y la Biblia le llama aquí particularmente un cambio de frío a caliente, no de frío a tibio, sino de frío a caliente. ¿Qué es la conversión? Venir del estado de frialdad al estado de arder, ebullir por el nombre de Jesucristo. Entonces, aquí Jesucristo nos describe un estado intermedio. Y en la vida cristiana no hay puntos neutrales. No hay entre que soy y no soy, entre que a lo mejor quiero ser, pero no quiero ser, como dicen muchos, no quiero ser muy fanático, muy extremoso. Yo quiero ser cristiano tranquilo, quiero ir el domingo, no quiero que nadie me moleste en mi casa, no quiero que nadie me diga, mira, tienes que ir a ganar las almas, tienes que ir allá al parque, tienes que llevar las almas, tienes que trabajar en la iglesia. No, yo nada más quiero ir el domingo a cumplir como religioso. Estos son los tibios. Y los tibios, de acuerdo a Jesucristo, no son salvos. Son los que están con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo. Son los que el sábado en la noche tienen la botella y el domingo en la mañana la Biblia. Fíjense ustedes qué combinación. El sábado en la noche están en la discoteca, el domingo en la mañana dicen, Santo, 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 Señor Omnipotente. Y dice Jesucristo, ¿tú crees que puedes servir a 2 amos? ¿Tú crees que puedes vivir en la vida, ser neutral, como ahorita el rey Hussein de Jordania? Que ni con Irak ni con Estados Unidos. Se va a tener que definir ese señor, y tú también te vas a tener que definir. Porque en la vida no se puede ser así. Jesucristo dijo, el que no recoge conmigo, desparrama. Y Jesucristo dice que cuando alguien se convierte y Jesús nos da un testimonio. Y dice, Juan el Bautista era una antorcha que ardía. Juan el Bautista tenía una pasión por Jesucristo y un fuego en su corazón que Juan el Bautista no le importó ni su sociedad, ni la cultura en que vivía, ni el qué dirán, ni las riquezas, ni nada. Él fue con Herodes y le dijo, Herodes, no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano en adulterio. A Juan el Bautista no le importaba perder la cabeza. A Juan el Bautista, por eso Jesucristo lo usa como el testimonio de que era una antorcha, y la antorcha es aquella que alumbra 1 kilómetro alrededor. ¿Cuántos de ustedes ni siquiera tienen un cerillo prendido? ¿Cuál testimonio tienen? ¿Qué es lo que la gente piensa a tu alrededor? ¿Por qué? Porque eres tibio. Y vas a descubrir en esta mañana que no tienes al Espíritu Santo. Y dice Judas, estos son los sensuales, los que no tienen al Espíritu de Dios. Entonces, ser neutral en la vida cristiana es convertirse en un obstáculo para la obra de Dios. Y Jesucristo dice lo siguiente, por cuanto no eres ni frío ni caliente. Y aquí se nos muestra por qué no son cristianos. Dice la Biblia, te vomitaré de mi boca. Jesucristo anteriormente dijo en San Juan, el que a mí viene, no le echo fuera. Pero aquí dice que hay unos que vienen a él y que los va a vomitar. ¿De qué nos habla el volver el estómago? Nos habla de que me dan a mí un cóctel de camarones en un restaurante, y me como 8 camarones que me cayeron bien, y me sale el premiado.
Y cuando me como ese camarón descompuesto, mi organismo asimila los 9 buenos, pero el descompuesto en mi cuerpo está diseñado para detectar en mi estómago aquello que es nocivo para mi salud. Entonces el organismo reacciona inmediatamente si te comes un pedazo de carne descompuesta de puerco o un camarón descompuesto, y el organismo se defiende tratando de arrojar hacia afuera lo que entró como a escondidas. Ese camaroncito se me escondió entre los otros 9, pero en cuanto entró, mi organismo dijo, no, aunque vengas escondido con aguacate y con jitomate y con ensalada, vas para afuera. Y así dice la Biblia, vean ustedes en Judas, regresen antes de Apocalipsis, está Judas, y dice en la epístola de San Judas, en el versículo 3 y 4, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis tibiamente, dice, no, dice ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Escuchen el versículo 4, porque algunos hombres han entrado, ahí está, encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que entonces la iglesia es una mezcla ¿de qué? De personas que han entrado lícitamente y de personas que han entrado a escondidas como el camarón descompuesto. Y estas personas, dice Cristo, no las voy a tolerar, las voy a vomitar de mi boca. Entonces, estas personas, dice en el versículo 17 de Apocalipsis, y regresamos a Apocalipsis 3, estas personas, vemos por qué son tibias principalmente, y por qué creen que son cristianas, cuando Dios dice, no son ustedes cristianos. Y dice el versículo 17, porque tú dices, o sea, vean lo que dicen en su corazón, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Aquí se dan cuenta ustedes por qué ellos no se han convertido, y la razón es porque nunca han sentido una necesidad real de Dios. ¿Cómo van a sentir necesidad de Dios? Tienen las alacenas llenas en su casa, tienen 3 o 4 coches en su casa, no tienen problemas de salud, engordan, los ojos llenos de adulterio, tienen negocios, les va bien por todos lados, se divorcian, se casan, tienen amantes, etcétera, etcétera. ¿Por qué van a sentir necesidad de Dios? Ellos dicen, de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Saben ustedes por qué venimos a Dios, los que hemos venido a Dios? Hemos venido porque sentimos un día en nuestra vida que le necesitábamos profundamente. Que nuestra vida no podía seguir viviendo en pecado. Yo no podía seguir haciendo negocios ilícitos. Yo no podía seguir en adulterio. Yo no podía seguir emborrachándome. Yo necesitaba a Dios. Por eso vine y abracé una cruz. Y vine a Dios también porque descubrí que yo no podía ayudarme a mí mismo. Que necesitaba un Salvador. Que necesitaba un poder que me sacara de ese estado de congelamiento en el que estaba y me sacara del refrigerador y me metiera al microondas y me derritiera con su poder y me hiciera fuego para Él, para que viviera ahora para anunciar su mensaje de salvación. Estas personas dicen en su corazón, yo soy rico, no tengo necesidad de nada, todo está bien en sus vidas, y por eso ellos no tienen necesidad de Dios. Pero dice Dios, tú dices, versículo 17, y no sabes. ¡Qué tragedia! Tú dices, pero no sabes. Y vean lo que dice Dios de estas personas. Dice Dios, ¿no sabes? Qué terrible es vivir sin saber lo que es uno, ¿verdad? Y dice Dios, ¿no sabes qué eres? Y les dice 5 adjetivos calificativos. Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La palabra desventurado, en primer lugar, es la palabra griega talaiporos y significa aflicción causada por la soledad.
Esas personas no se imaginan lo vacío que están. Aun cuando crean y los vean que van a la iglesia y que traen su Biblia debajo del brazo, no se imaginan la soledad y la vaciedad tan inmensa que tienen en su alma. Y ¿saben una cosa? Por esa vaciedad tan grande que tienen, necesitan seguir emborrachándose. ¿Qué cosa es el alcohol? El alcohol es simplemente un anestésico. Es un anestésico para que pueda ayudarte a enfrentar la vida, no en tus 5 sentidos. Las personas que toman porque la vida y la realidad es tan cruda que no pueden enfrentarse a la vida en sus 5 sentidos. Necesitan o un chocho, o una copa, o un cigarro de marihuana, o un pericazo de cocaína. ¿Por qué? Porque no tienen la llenura del Espíritu, porque no tienen paz, porque no tienen sus pecados perdonados, y por eso son miserables. Pero van a la iglesia, y se persignan, y toman la comunión. Pero Dios dice, yo sé qué grande es tu vacío, y a pesar de que tengas por afuera el manto de religión, eres una persona miserable delante de mí. En segundo lugar, Cristo les dice que esas personas son miserables. Perdón, la primera es desventurada. La segunda es miserable. La palabra miserable es la palabra griega eleinos. Y significa digno de lástima. Digno de lástima. Cuando una persona, escuchen esto, cuando una persona no es lo que él quiere ser delante de los demás, comienza a aparentar lo que no es para poder pretender lo que sí es. Cuando una persona quiere ser algo, por ejemplo, cuando una muchacha se da cuenta que nadie la pela, la muchacha llega a su casa y se pinta como cabaretera y se pone un vestido de minifalda y comienza a llegar a las fiestas. ¿Qué cosa está anunciando la gente? Mírenme, por favor, está tratando de atraer la atención sobre su persona. ¿Por qué? Porque es miserable. Se siente tanta lástima que nadie la fuma, que usan medios ilícitos como es el sexo y comenzar a vestirse con escotes y minifaldas para atraer sobre su cuerpo las miradas de las demás personas. Quiere comenzar a ahogar su miseria espiritual. Lo mismo pasa también con los hombres, lo mismo pasa con las mujeres. Hay personas en esta mañana, en esta iglesia, que son dignas de lástima de parte de Dios. A pesar de que aparenten una cosa que no son, dice Dios, me das lástima. No sabes que con mis ojos eres una persona sola, vacía y digna de lástima. En tercer lugar le dice Cristo, eres pobre. Y aquí se refiere a pobre espiritualmente. O sea, esta persona eran ricos materialmente, pero espiritualmente estaban en la ruina y finalmente estaban ciegos. Y sabemos que cuando Cristo viene a la vida, nos da la luz. Él dijo, yo soy la luz, y el que cree en mí no permanecerá en tinieblas. ¿Qué cosa hace la ceguera con las personas? Cuando una persona no es cristiana, la ceguera no lo deja ver a dónde va. Y comienza a hacer negocios ilícitos, comienza a tener relaciones ilícitas con otras mujeres, comienza a tener problemas en su escuela, comienza a tener problemas por aquí y por allá, y todos estos problemas tienen su origen en su ceguera espiritual. Como no sabe ni tampoco puede ver que la palabra de Dios es nuestra lámpara, lámpara es a nuestros pies, tu palabra, ellos usan el manual del psicólogo, el manual de la doctora Corazón y el consejo de la comadre para poder ayudar a vivir en la vida. Están ciegos, por eso no consultan la palabra de Dios en sus vidas cristianas. Y en último lugar, Cristo les dice, estás desnudo. ¿Qué fue lo que Adán y Eva hicieron en el momento que cayeron en pecado? Esto es muy interesante. ¿Se metieron a una iglesia? No, ¿verdad? ¿Corrió a la cantina Adán? Tampoco. Lo primero que Adán y Eva, lo primerito de lo cual cobraron conciencia fue que en el momento que murieron, o sea, en el momento que se separaron espiritualmente de Dios, desde ese momento se dieron cuenta que estaban desnudos físicamente. ¿Ustedes han puesto en el baño, en una tina, a un niño de 3 años y a una niña de 2 años? A que la niña no anda, mamá, tráeme, tápame. No, ¿verdad? Porque es inocente.
hasta que tienen 6 o 7 años las niñas, o los niños comienzan a darse cuenta que están desnudos. Chiquitos los niños, ahí andan en la calle, en la playa, pero sin calzones felices. ¿Quién fuera niño? Dicen muchos, ¿verdad? ¿Por qué andan así? Porque no se han dado cuenta de su desnudez. O sea, no es que no tengan vergüenza, es que son inocentes. Así eran Adán y Eva. No tenían de qué avergonzarse. Y escuchen, en cuanto descubrieron que eran seres desnudos, lo primero que Adán hizo fue cortar hojas de higuera y taparse ellos con las vestiduras que ellos creyeron que los podían tapar. Llegó Dios y le dijo, Adán, ven para acá. ¿En dónde estás? Y en eso Dios los vistió con pieles, y aquí encontramos en Génesis 3:21 el primer mensaje del Evangelio predicado en símbolos en la Biblia. Adán y Eva no podían taparse con hojas de higuera. Las hojas de higuera son las religiones. ¿Qué cosas son las religiones? Llámese católica, protestante, sintoísta, budista, maometanos, musulmanes. Cualquier religión son intentos con ritos, obras y ceremonias. Y el domingo, repito, se portan como querubines y entre semana viven como diablos. Dios dijo desde el Génesis que el que nos iba a cubrir era Él. Y para que hubiera cubierta tenía que haber sangre derramada. Dios tenía que proveer las vestiduras y Dios sería el que dijera cómo podíamos nosotros estar vestidos delante de Él. Por eso, en el versículo 18, Cristo le aconseja a esta iglesia, a estos pseudo cristianos, estas palabras: yo te aconsejo que compres oro refinado en fuego. Ustedes saben que en 1 de Pedro capítulo 1, el oro refinado es la fe. Nadie puede ser cristiano sin tener fe en primer lugar. Las riquezas eternas no pueden ser apropiadas por los bienes materiales. Dios dice en Isaías 55:1, vengan y compren vino, pan y leche sin dinero. La salvación no se puede comprar, la salvación es un regalo de Dios. Entonces lo primero que esta gente necesita es venir a recibir el oro de Dios. Número 2, necesitan vestiduras blancas para vestirse. En esta mañana, delante de tu abuelita, delante de tu comadre y delante de tu compadre, tienes un traje de charro y de china poblana, y dice católico, dice protestante, dice metodista, dice presbiteriano, y en la calle todo el mundo trae un traje que dice afuera la etiqueta de la religión. Pero dentro de esa botella, ¿qué hay? ¿Hay una realidad espiritual en tu vida? ¿O nada más pretendes tener esa religión de la boca para afuera? Si tú no te vistes con las vestiduras de justicia de Jesucristo, tú no podrás el día del juicio enfrentarte delante de Dios más que como una persona pobre, miserable y desnuda delante de Él. Y en tercer lugar les aconseja ungir los ojos con colirio. El colirio es la necesidad de la iluminación espiritual mediante el Espíritu Santo. La persona que no tiene a Cristo está ciega espiritualmente. Por eso no entiende las cosas de la Biblia, por eso critica la Biblia, por eso juzga la Biblia, porque sus ojos no tienen el colirio del Espíritu de Dios. Dios en esta mañana les dice a muchos de ustedes, no pueden seguir en esta situación de neutralidad. No pueden seguir en la vida cristiana diciendo, yo soy tibio y con tal de hacer esto o el otro, no quiero más en la vida cristiana. La Biblia dice, no lo puedes. Porque en el versículo 19, Cristo dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Vean ustedes en el Salmo 32, la forma en que el Espíritu Santo ilustró la disciplina de Dios a sus hijos. Salmo 32, versículo 8 y 9. Salmo 32, del 8 al 9. Te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. En esta mañana hay solamente dos clases de personas, las que tienen silla y las que andan todavía a pelo.
Cuando un cristiano se convierte, Dios le echa el lazo y lo primero que hace Dios es meternos ¿a dónde? Al corral, a donde meten a los caballos. Y cuando el caballo es metido al corral, lo primero que hacen es comenzarle a poner aquí un bozal para darle rienda y después montarlo. Si cuando el jinete se sube al caballo, comienza a tirar de reparos, el jinete le comienza a clavar las espuelas hasta que el cuaco reconozca que no puede contra el jinete. Entonces el caballo, reconociendo la superioridad del jinete, deja de pelear en contra de él. Cuando el caballo deja de pelear, comienza a sufrir menos y entonces comienza a ponerle el jinete un freno que es como una campana, así el freno, y cuando le jalas el freno a un caballo, esa campana de fierro, ¿saben ustedes que se les encaja en el paladar a los caballos? Cuando le jalas el freno, se le encaja en el paladar y cuando el caballo descubre el dolor del paladar, se para. ¿Qué dice Dios? No sean ustedes como el caballo y como el mulo. Que si tú le dijeras al caballo, pinto, párate, pues no tendría necesidad de aplicarle dolor, ¿verdad? Pero como el pinto es un bruto, y como los caballos son salvajes, y aunque sean amansados, se sigue necesitando aplicarles dolor para que entiendan, dice Dios, yo no quiero aplicarles a ustedes dolor para hacerlos entender. El caballo, si no le aplicas el freno, no viene a ti. Necesito, dice Dios, mandar dolor y tragedia a tu casa para que se acerquen a mí. ¿Quieren ustedes ser como el caballo y como el mulo? No hay problema, pero los voy a hacer entender. ¿Por las malas o por las buenas? Si son mis hijos. Pero si no eres mi hijo y eres tibio en esta mañana, pues por eso nunca te ha pasado ninguna prueba de Dios, ni tampoco te ha venido ninguna disciplina de Dios, ni tampoco has sufrido fuertemente, porque Dios ama nada más y disciplina a los que ama. Los que no son hijos de Él, los deja que hagan lo que les da la gana. Él disciplina y castiga a aquellos que le aman. Y en último lugar, regresamos a Apocalipsis. Cristo, esto es increíble, se despide pidiéndole a la iglesia de la Odisea que lo dejen entrar. ¿Cuántas veces hemos usado Apocalipsis 3:20 para ganar a los inconversos? ¿No es verdad? Pero aquí vemos que este versículo está pidiéndole Cristo, le está pidiendo a los miembros de esta iglesia que lo dejen entrar a su corazón. ¡Qué cosa tan tremenda! He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Quiero que observen cuál es la clave para recibir a Cristo. ¿Cuál es el secreto para recibir a Cristo? Lo dice este versículo, si alguno oye mi voz. ¿Por qué no han recibido a Cristo los que no le han recibido en esta iglesia y en muchas del mundo? Simplemente porque hay otras voces más fuertes que la de Cristo. La voz del placer, la voz del entretenimiento, la voz de otras sectas, la voz de otras filosofías, y ellos no quieren distinguir que Jesucristo es el buen pastor. Y Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y no siguen a otro hombre o a otro líder que no sea un hombre mío. Y por eso yo les doy la vida eterna, porque ellas conocen a aquel que dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Tú oyes la voz de Cristo en esta mañana o estás como un témpano? Estás tan frío, eres tan fría, eres tan orgullosa y eres tan orgulloso en esta mañana que la voz de Jesús no puede derretir lo helado de tu corazón. Ojalá que en esta noche de veras reconocieras en esta mañana que eres un témpano, que eres una persona indiferente, que eres una persona fría, con tus hijos, fría con tu esposa, fría con toda tu familia, y que necesitas abrir la puerta de tu corazón para que Jesucristo entre. Quiero que noten que Jesucristo no dice, entraré a Él y desayunaré con Él. No dice, ¿verdad? Tampoco dice, comeré con Él, dice, cenaré con Él. ¿Por qué escogió la cena y no el desayuno ni la comida? Bueno, eso también tiene su explicación. Los griegos
en la mañana, en el desayuno, agarraban un pan y lo mojaban con vino, eso era todo el desayuno. En la comida que es para nosotros el lonche, comían algo frío. Y en la cena era el momento en que invitaban amigos, y nunca los griegos cenaban sin invitados. Era el momento que los hijos tenían que estar a la cena, y hay de aquel hijo que no estuviera a la hora de la cena en su casa. Costumbre que se ha perdido en México, ¿verdad? Yo todavía hace 25 años mi padre me decía, el que no esté a la hora de la comida en la casa, lo castigo durante todo el fin de semana. Y era una obligación en nuestra casa comer los alimentos juntos. Ahora los hijos comen a las 12, la hija a la 1, el papá a las 3 y la mamá a las 4. Se ha perdido la comunión en la casa porque los alimentos es la hora más preciosa donde podemos estar en paz, orar, tener un devocional, cómo te fue en la escuela, hijo, y no la comida es el lugar de los gritos, los sombrerazos, y por eso ya ni siquiera nadie quiere comer en la casa. Cristo escoge la cena, porque en el tiempo de Cristo, la cena era el tiempo de la comunión. Y Jesús dice en esta mañana, que si alguien le abre su corazón, Él va a entrar a tu vida y va a tener compañerismo contigo. Va a tener comunión contigo. Vas a entrar a un banquete espiritual junto con el Hijo de Dios. ¿No quisieras tú en esta mañana entregarle tu vida a Jesucristo, abriéndole nada más la puerta de tu corazón y permitiéndole entrar a tu vida para que Él comience a derretir el corazón de paleta que tienes en tu ser? Y Jesucristo acaba diciendo en el versículo 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. La promesa es la siguiente. Dice Romanos capítulo 8, nosotros reinaremos con Él si antes sufrimos con Él. El que es cristiano, lo primero que aprende es a sufrir por Cristo. Y ahora vamos a darnos cuenta que se aproxima el surgimiento del anticristo en Europa. El anticristo ahora que surge en Europa, ¿qué creen que va a hacer? Va a traer la paz. Ahorita no va a ser la tercera guerra mundial entre las naciones del mundo e Irak. La Biblia está clara en sus detalles y la Biblia dice que antes de la tercera guerra mundial se va a juntar Rusia, Irán, Alemania, Libia, Etiopía, Turquía y países del norte de África para invadir Jerusalén. Y para eso Estados Unidos tiene que haber sido desaparecido del mapa. Entonces, ahorita, ¿qué es lo que va a pasar? Posiblemente o desaparezca Hussein, o contesten el fuego y desaparezcan dos naciones, porque los misiles iraquíes están apuntando hacia el Pentágono y hacia Washington, o se muere ese individuo y venga la paz. Pero ahorita lo que más de veras me estremece es la unión del mundo. Después de más de 50 años, las naciones del mundo se han unido alrededor para atacar a un país y decirle, no es correcto lo que estás haciendo, y esto va a hacer que el mundo busque soluciones a través de un solo gobierno. Y esta experiencia con Irak es el patíbulo y el escenario puesto para el surgimiento del anticristo. Este hombre ya está en la política ahorita. Y va a surgir de Europa y el mundo se va a hincar ante sus pies por el tratado de paz que va a ser entre los árabes y los judíos. El mundo le va a decir, ¿quién como tú? Tú eres la persona que estábamos buscando. Tú eres realmente el Salvador. Impediste la tercera guerra mundial sin darse cuenta que el anticristo a los 3 años y medio va a traicionar a los judíos, va a invadir a través de Rusia a Jerusalén y entonces la tercera guerra mundial será librada en el Armagedón, donde todas las naciones del mundo serán eliminadas y sobrevivirá la tercera parte de la humanidad de acuerdo a la Biblia. Solo una tercera parte va a sobrevivir la guerra nuclear. ¡Qué maravilloso que antes de esto nosotros estaremos con Él! ¡Qué maravilloso que amanezcas mañana o a lo mejor pasado mañana están en los bombazos, nos toque a México porque estamos cerquita con nuestros primos los Davos, ¿verdad? Y lo primero que hagas es amanecer y enfrentarte delante de Cristo y decir, Padre Santo, me agarraste dormido. Y estaba preocupado por mi máquina de lavar. Estaba preocupado porque iba a comer. Estaba preocupado porque iba a vestirme. Cuando debía haber estado pensando en ti, sabiendo que el día se aproximaba y que valió la pena vivir para el Hijo de Dios. Pero muchos de ustedes no tienen esa esperanza.
de reinar con Él. Y a esas personas, en esta mañana, Cristo les pide, les ruega que le dejen entrar a su corazón. No lo quisieras hacer en este momento. Despidámonos en oración. Te damos gracias por tu palabra, Señor, en esta mañana, porque tu espada penetra y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Qué tragedia tan grande es vivir en la vida creyendo que es algo uno cuando no es nada delante de ti. Qué tremendo es el engaño y la perversidad del corazón humano. Qué grande es la mentira de Satanás, que ha tratado de adormecer a la gente diciéndole: cumple con las cosas externas de tu religión y vas camino al cielo. Y la Biblia dice: hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. La Biblia dice: asegúrate en esta mañana que vas camino al cielo. No sigas engañado ni engañada, despierta la realidad. Si vas camino al cielo, dice el Señor, cada día tienes que ser más santo. Cada día tienes que odiar y aborrecer aquello que yo aborrezco y por lo cual envía a Jesucristo a morir, el pecado. Aquel que tiene esta esperanza de reinar con Cristo se purifica a sí mismo, así como Él también es puro. Él es el amén, el testigo fiel, el principio de la creación de Dios. El que hizo tu vida y el que hizo mi vida, y el cual te pide como caballero que le permitas entrar a tu corazón. Las personas que en esta mañana hayan sido redargüidas por el poder de la palabra de Dios y estén seguras de que no son cristianas, aunque se han dicho a sí mismo cristianas, Cristo les ruega, antes que seas más frío y más indiferente, que le permitas entrar a tu vida. Las personas que en esta mañana quieran invitar a Jesucristo a su corazón, número uno, tienen que arrepentirse de sus pecados. Tienes que darte cuenta que sí es cierto, eres una persona fría. Eres una persona frío. ¿Qué significa esto? Indiferente, insensible, arrogante, déspota, orgulloso, pagado de ti mismo, orgullosa, creyendo que tu vida es suficiente para agradar a Dios. Arrepiéntete de tus pecados. Dios te aconseja que en esta mañana recibas la fe de Jesucristo, el oro refinado, que creas en su nombre como el Salvador, el Mesías, aquel que con su sangre y con su muerte nos pudo presentar delante de su Padre, santos y sin mancha delante de Él. Y en tercer lugar, simplemente ábrele tu corazón y ahí desde tu lugar, en silencio, dile estas palabras: mi Señor y mi Dios, perdóname por haber sido tibia. Perdóname por querer vivir entre dos mundos y no puedo servir a dos mundos porque con alguno tengo que quedar mal. Padre, te pido que solo tú y tu poder me pueden hacer arder por ti. Oh Señor, quiero ser caliente por ti. Quiero vivir con pasión por las almas. Quiero sufrir por las almas que se pierden. Quiero que mi alma se llene de lágrimas al ver tanta gente yéndose al infierno todos los días. Y esto solo tú, Señor, lo puedes producir en mi corazón. Te pido, Señor Jesús, que entres y cenes conmigo, que tengas comunión conmigo, que hagamos un banquete juntos. Quiero gozarme y dejar de ser desventurado, miserable, ciego, pobre y desnuda delante de ti. Te pido, Señor, que mi vida sea lo que tú quieres que sea, porque me arrepiento de mis pecados y te pido que entres a mi corazón como mi Dios y mi Salvador. Y te doy las gracias en el nombre de Cristo. Amén.